desafortunadamente, queremos entender a las personas desde fuera, desde nuestra perspectiva, desde lo que creemos que es correcto, desde lo que se nos ha enseñado que es correcto. Es nuestro marco de preferencia. Juzgarlas. Sí. Claro. Pero, pues es al revés. O sea, tienes que ver cuál es su marco, qué es lo que aprendió, cómo le está funcionando, qué obtiene. Tienes que ver a esa persona. Bienvenidos a este su podcast Que Show. Gracias por acompañarnos un episodio más, un episodio muy especial porque tenemos una invitada que Dios santo nos trae un tema, pero ahorita vamos a platicar. Pero como siempre y antes de presentar a nuestra invitada, Nancy, ¿cómo estás? ¡Qué show, chamacos! Muy bien, Dani, ¿tú qué tal? Pues bien feliz, 18 episodios y aquí preocupándome porque andan bien enfermos. Miren, si me ven que cada vez salgo de la toma así es porque me estoy alejando, pero bueno, presentamos a nuestra invitada. Claro que sí. Porque tenemos con nosotros, miren, fue mi profesora, ¿lo puedo decir, Candy? Sí, no hay ningún problema. Sí. Bueno, Candy Cobos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Bravo! Gracias por acompañarnos. Fue mi profesora ahí. Bueno, es que esta historia creo que nunca la he contado en cámara, pero estuve en una aventuría ahí en psicología, en la uni, en Unison, y la verdad la mejor, una muy buena experiencia, y tú eras una de mis profesoras favoritas. Muchas por gracias. Supuesto. Estuviste un año. Suficiente con eso. No sé qué tan confiable es un año, Sí. pero muchísimas gracias. Me di de alta solo. Ándale. Dije yo, ya, aprendiendo Con eso, ya, y a dar Suficiente. terapia. No se puede, no se puede. Pero bueno, fue una gran experiencia ver. Pues coincido contigo, ¿no? En esa época tan bonita de la vida para uno. Y bueno, lo mencionaba fuera de cámara. La verdad que yo tenía en mente invitarla, lo platicamos, lo planeamos y aquí estamos, Candy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿En serio? Sí, no suelo grabarme mucho, pero pues ¿por qué no, verdad? Sí. Siempre hay una primera vez para todo. Y pues no, muchas gracias. No, Muchas gracias a ti. por invitarme. Gracias por aceptar. Muchas gracias por la percepción que tienes sobre mí. Eso todavía está mejor, digo yo. Qué padre, que me recuerden con cariño. Qué No, bueno. pues sí, o sea, fue una bonita experiencia y la verdad yo te recuerdo como alguien pues muy profesional con el tema, sobre todo con los jóvenes, porque bueno, queremos conocerte un poquito más, porque hoy queremos hablar de lo que es la salud mental, ¿no? En la juventud, vamos a ponerle así los centennials y no queremos hablar de los millennials porque nos vamos a echar de cabeza, ¿verdad? Pues mejor ponle un rango de edad porque luego dicen esto y aquello. Sí. Yo me sigo creyendo. Tal vez Yo sigo siendo una niña. Tal vez entre los centennials y no lo Todavía, sabía. y no lo sabemos. Sí, pero sabes que este rollo de las generaciones es muy interesante porque lo establecen por edades, pero mucho de esto tiene que ver más con comportamientos que con edades. Es igual, por ejemplo, dices los adolescentes de los 15 a los 18, pero tiene que ver mucho con una serie de comportamientos, actitudes. Okay. Y demás. Pero por ejemplo, para aquellos que andan en los 22, creo, todavía si no estoy segura si es la OMS o la UNICEF, todavía los consideran adolescentes. Todavía. Oye. Todavía. No, síguele. Sí. Pero, oye, pero es un paradigma que cambia porque yo recuerdo que hace 20 años, 10 años quizás alguien de 20, no más, alguien de 22 ya se esperaba que estuviera casado. O sea, cambia, ¿no? Todo este tema. Sí, de hecho esa parte es muy interesante porque, por ejemplo, si tú revisas autores de 1990 te dicen, no, mijito, a los 17, 18 ya eres adulto. Ya estás maduro. Sí, pero tenía que ver con las cuestiones sociales y los comportamientos, las expectativas y todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita un adolescente de 22. Es que cuando te pones a leer, por ejemplo, Romeo y Julieta, tú piensas que Romeo y Julieta eran unos señores ahí. Bueno, mínimo en sus 28, 30 años, ¿no? Bueno, ándale. A mí me pasaría eso a los 40. Ándale, sí. ¿Y quién sabe? Pero o sea, ya te vas a la historia real y eran unos adolescentes, Sí, pues. sí, o sea, cierto. Y ahorita las exigencias o las perspectivas o expectativas sociales han cambiado mucho. Entonces, por ejemplo, una persona de 18 a 23, 22. Sí, es que ese es el rango de edad, no me acuerdo exactamente. La uni. Está en la uni, está en la uni. Y si tú, bueno, ¿y cuándo se va a volver adulto? No, y luego salen de la uni y los
sigues viendo y cuándo te vas a volver adulto. Sí, entonces, pero es precisamente por todas estas percepciones sociales. Entonces, las exigencias para alguien de 18 a 21, 22 años ya no son las mismas que eran en los 90. No, ya son otras. Este videito súper famoso que está de que personas de los señores de los 80, personas de 30 en los 80s, y dices tú, ah, caray. Ok. ¿dónde está el cabello? No, y Sí. te presentan gente de 17, 18 años así, sin cabello, ya con la panza y todo. Ok, estoy joven todavía, ¿verdad? Sí. Llega ese momento que Cambia. dices tú, No. Oye, Candy, pero antes de entrar al tema, porque eso fue una probadita nomás, agárrense. Cuéntanos un poquito de ti, tu experiencia profesional, etcétera, a qué te dedicas actualmente, para que te conozcan ¿De nuestros dónde amigos. eres? ¿Dónde eres? la edad no, porque No. Tengo desde el 2009 trabajando con adolescentes de bachillerato. Empecé en el 2009 en una escuela privada. Después ya me contrataron en Cobash. Estoy en Cobash desde el 2010. Soy orientadora educativa del turno vespertino, principalmente de los chicos que ya están por egresar. Ok. Tercero, cuarto, tengo un grupo nada más, pero son quintos y sextos. O sea, ese es mi área. Y en el 2013 empecé en la Universidad de Sonora. Ok. Entonces, toda mi experiencia profesional es en el ámbito educativo, la orientación vocacional y jóvenes. Hijo. Adolescentes, porque recuerden, hasta los 21, 22. Seguimos siendo O sea, seguimos. ¿te tocó trabajar con millennials? O sea, todavía entre el 2010, 11, 12. Pues sí, porque yo tenía 23, 24 y ellos tenían 18. Entonces, sí, ahorita me los topo y es así que ya tienen 30. O sea, La invitación a la boda. Sí. Con hijos. Es más, Con hijos. Ya van por el segundo matrimonio, Dios. ya no tardan en llegarme sus Sí. hijos. Ah, Ya no tardan en llegarme, sí. ya no tardan en llegarme. Al Cobash, sí, ¿no? Sí, al Cobash, ya no tardan. Entonces es como que... Ok, entonces, no, sí te ha tocado trabajar con mucha juventud. Entonces, Sí, has visto muchas me ha cosas. tocado ver muchos cambios sociales. Ok. Y, por ejemplo, sociales en esas etapas de vida. Entonces, cuando regresamos de pandemia, Uy, la pandemia. uy, bebé. Cuando Ese regresamos es de el tema que a mí más me impacta Sí. en esas cuestiones de salud mental. Fue el antes y el después. Fue súper complicado. O sea, regresar de pandemia está siendo todavía, o sea, Un tema. sí, para mí es todo un reto todavía. Ok. Yo creo que para todos los maestros fue un reto. Ok. Y está siendo un reto. A ver, entremos el tema. ¿Qué retos nos dejó la pandemia con la juventud? Uy. ¿Qué retos les dejó a ustedes como profesores, a los padres? No sé. A los propios jóvenes. jóvenes. Es que Los mira, jóvenes. uno como de repente mucha gente desmerita la etapa. O sea, mucha gente es como, ay, está adolescente. O sea, ¿qué sabes? Chamaco. Ajá, ¿Tú qué vas a saber? Sí, ¿qué sabes? Si en la máquina no lo Rebelde. dice todavía. Ah. Chamaco rebelde, no sabe Sí. ni qué Ajá, quiere. o sea, es una etapa. Ajá. Pero después de la pandemia, sí te das cuenta lo importante de esa etapa. Porque cuando regresamos, yo estaba feliz, ¿no? Así que sí, por fin. Sí, por fin. O sea, otra vez cara a cara, por fin voy a poder trabajar como antes, La cercanía, el contacto sí, humano. todo ese tipo de cosas. Y regresé y fue así como que regresé a mi casa. Ya. Wow. Fue muy complicado. Ok. Yo casi no trabajo con secundarias Ujú. hasta que regresamos de pandemia. Ok. Regresamos de pandemia y mis alumnos de tercer semestre era como si estuvieran en tercero de secundaria. Todavía. Porque perdieron toda esa socialización de secundaria y te da un aprendizaje y ciertos niveles de maduración y muchas cositas que no lo tuvieron. Que no lo desarrollaron. Que no lo desarrollaron. Entonces regresaron así, pateándome puertas, tocando y Cayéndome corriendo. sabán. Sí, tocaba la puerta y salía O sea, como que en el punto donde se quedaron, Exacto. Ahí pero volvieron a retomaron. otra realidad, pues. Entonces nosotros como maestros también, o sea,
quisimos regresar a lo que habíamos dejado. Ujú. Y está siendo súper complicado todavía. Ahorita ya, los chicos que están en segundo de prepa, ya dices tú, bueno, ya se parece un poquito más A lo que era. Ok. a lo que era. Pero Ajá. pandemia trajo las redes sociales. El TikTok. Uy. El TikTok. El TikTok. Entonces estamos luchando contra muchas cosas y tenemos nosotros como maestros tener que reajustar nuestra realidad, Ujú. porque tenemos que ajustar a la realidad que están viviendo ellos, pero es una realidad para nosotros muy desfasada. Es que, por ejemplo, quedarte encerrado en pandemia en un entorno familiar violento, Ujú. cuando tu única hora de escape o tiempo de escape era la escuela. Y ahora se volvió el TikTok y Sí. el Insta Sí, y las y los redes. videojuegos, Las lo que redes podías hacer en tu casa. ¿A qué afectaciones ya reales en el adolescente trajo eso? Mayor dispersión, una falta de atención. ¿Cuáles han sido puntualmente o serían esas consecuencias en la personalidad de un muchachito, una muchachita? ¿no? Uy, y es que no solamente son ellos, pues, o sea, realmente a todos nos impactó de una manera muy fuerte. Y, por ejemplo, en los chicos de prepa, yo sí veo, por ejemplo, mucho más inseguridad. Inseguridad. Mucha. Para empezar. Sí, entonces, por ejemplo, como salieron, sí, como en la etapa que se quedaron, pues sí, entonces tú los puedes ver y dices tú, ay, qué infantiles, pero es ahí donde se quedaron. Pero entonces salen a otra realidad con expectativas muy abajo de la realidad Ujú. que en la que están saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que tú haces en la secundaria, como patear puertas del salón y salir corriendo, ya no las haces en la prepa porque ya no es lo que esperan. Ujú. Entonces tú llegas, te quedaste sin todas esas experiencias inocentes, por así decirlo, y sales a otras experiencias y a una cantidad de situaciones de riesgo para las que madurativamente no estás, No estás listo. preparado. No estás listo, entonces sales de tu entorno y llegas a unas situaciones de riesgo que ya implican fumar, tomar, drogas, Mayor libertad, ¿no? En libertad, general. la sexualidad, pero no tienes toda esta parte madurativa que te da la secundaria. Pues todo eso de me equivoqué en chiquito, aprendí. No están saliendo y se están equivocando en grande. En grande. Ay, Y con, Y ay, es guau. Y con ganas, ¿no? Y es más Y difícil con para consecuencias más directas. catastróficas, si los quieres llamar así. Sí, más directas, más catastróficas. También les estás pidiendo algo que nunca aprendieron a hacer. Les estás pidiendo cosas que ellos no saben cómo Por hacer. ejemplo, yo tengo un ejemplo bien sencillo en casa. Mi hermanita, la más pequeña, pandemia, estaba en primaria. Después de pandemia ya tenía que entrar a secundaria, creo. Pero algo tan sencillo, por ejemplo, como ir a la tienda. No. O sea, era algo imposible. Le daba un pánico. No le daba vergüenza, le daba pánico ir por tortillas a la tienda. No, o sea, no la podíamos. Y ya de por sí adolescente uno no quiere salir en pijama, Sí, ¿no? no. Sí, ya te ponían los moños, Quiere- ¿verdad? Quiere salir bien arreglado y lo que sea, Sí. pero o sea, pensar que tenía que ir a la tienda a hacer un mandadito, un favor, lo que sea, no, o sea, era imposible, no, es como, ay, es que me avergüenza, no, Es que me iba avergüenza. más allá. Y desafortunadamente dijeras tú, ay, bueno, pues es que es el miedo que les quedó de contagiarse de algo. No, es miedo a la socialización. Sí, mucho. Mira, ¿qué dirán? Pero también tienen la Al exponerte. necesidad, pero también tienen la necesidad de pertenecer. Ujú. Entonces está siendo muy complicado para ellos, pero también está siendo muy complicado para los adultos que estamos alrededor de ellos. Sí, Sí. porque nosotros no entendíamos así como de, oye, pero pues es ir a la tienda y ya, es como, ve, Tráeme esas tortillas. Sí, o sea, la soda, la coca Sí, ya la no, quiero. no. ¿verdad? Sí, yo necesito comer con mi coquita. Sí. Pero sí son muchas cosas. Desafortunadamente la pandemia no solamente les pegó a los jóvenes, o sea, realmente adultos también, desencadenó muchas cosas. Eran cosas que iban a presentarse en algún momento, ¿sí? O sea, toda esta inestabilidad o esta ansiedad, esta depresión, en algún momento iba a surgir, pero lo aceleró a un nivel interesante. Estoy entendiendo que ahorita
tú como psicóloga como tal, ¿ves un aumento en los casos de depresión, ansiedad y después de la pandemia y que antes? Fíjate que yo antes ya lo veía como que se empezaba a presentar. Yo a veces hago diagnósticos para yo trabajar con mis alumnos. Eso es una información interna. Y desde antes ya lo veíamos, como desde el 2015 decías tú, ay, mira, está aumentando la ansiedad. Sí, un poquito. Pero sí se triplicó, pues. Entonces, sí hay muchos factores y sí hay muchas cosas muy sencillas que no vemos que son manifestaciones de ansiedad. Es muy sin chiste las cositas. No, y hablábamos fuera de cámara y tal vez muchos no sé, se sientan identificados con nosotros. Hablábamos de nuestras ansiedades por trabajar como millennials, ¿no? O sea, mírenos aquí. La productividad. La productividad. Y hablamos de esta necesidad que tenemos nosotros por seguir trabajando, seguir produciendo, seguir siendo productivos. Y que hasta el ocio tiene que ser productivo. Hasta el ocio tiene. Mira, ¿Por qué somos así? Porque no sabemos descansar. ¿No saben? No sabemos, no estamos listos, no nos preparamos, no sé qué sea. No, hay diferencias generacionales muy interesantes, pero yo te puedo decir que en mi experiencia particular, la ansiedad o los niveles de ansiedad que estamos experimentando nosotros es casi igual que la que están experimentando las nuevas generaciones, pero lo manifestamos de manera distinta, ¿ok? Nosotros necesitamos la productividad para regularla y ellos necesitan el ocio o la evasión. La evasión. De esa realidad. Sí, es como que, porque a nosotros nos enseñaron Estar ocupados. que lo tienes que afrontar ocupándote, ¿no? O sea, tú llegabas con tu mamá y le decías, ay, me siento muy triste. Sí, siéntate triste mientras lavas los trastes. Me siento triste. Claro. Y para mucha gente lavar los trastes es relajante porque dices, ay, Sí. Para mí. Para mí, me gusta. por ejemplo. O para muchos fue el caso de limpiar, por ejemplo, uno que creció también vamos a hablar en otros problemas. Uno aprende tantas cosas lavando el baño. Por ejemplo, barriendo, trapeando, así teníamos que hacerlo en nuestra realidad. Lo tenías que afrontar de cualquier manera, pero de una manera que fuera productiva de preferencia. Pero ahorita, durante la pandemia y las nuevas generaciones, el avance de la tecnología, las redes sociales y demás, las nuevas generaciones lo evaden. Su forma de manejar o de regular la ansiedad es evadiendo cualquier situación que les dé ansiedad. Pero eso... Como si no lo veo, no existe. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Wow. Sí, y es muy común. Es muy común. Y es muy curioso porque a veces son mieditos bien chiquitos y conforme los vas evitando, se genera como una bola de nieve. Se genera una bola de nieve. ¿Y en qué culmina normalmente? En ataques de pánico, en necesidad de terapia o necesidad de medicamento, un desbalance muy fuerte de su propia salud, en somatizaciones. O sea, hay mucha gente que tiene gastritis y cree que es gastritis porque, ay, estoy que como muy mal. Pero no, es por estrés. O sea, hay muchos niños con colitis nerviosa. Dices tú, Niño, o sea, ¿por qué tienes colitis nerviosa? Sí. Pero hay mucho estrés. Fíjate que en el 2000, ¿qué será? Como en el 2016, yo creo. Yo tuve un equipo trabajando en una primaria. Y me decían las chicas, maestra, es que no hay problemas en la primaria. ¿Verdad? ¡Qué feliz! ¡Ah, caray! ¡Qué padre! Y yo, o sea, como... ¿Y mi chamba? Sí, no, yo no me voy a quedar sin trabajo. Sin trabajo yo no me quedo. Claro. No, pero se me hacía muy interesante porque dices, es que no hay nada, maestra, en la primaria. Y yo, a ver, explícate. Y a mí dice, es que mire, en la hora del receso los niños están muy tranquilitos. O sea, se van, se sientan, se ponen a comer, hacen fila ordenados. Y yo, ¿qué primaria es esa? ¡Qué maravilla! Ya, a ver. Y luego me dice, se ponen a platicar con los maestros. O sea, no hay nada. No lo sé. Algo raro, Rica, aquí. Algo no me cuadra. Pero, por ejemplo, yo les dije, esto no se los voy a decir desde la psicología. Les voy a decir algo que dice mi mamá todo el tiempo. Un niño que no es travieso
No es niño. Ajá, no es niño, algo anda ahí. Entonces, nos fuimos y medimos ansiedad, manejo emocional en niños y depresión. Sintomatologías, no como diagnóstico individual, sino general. Niños de tercero de primaria con sintomatología ansiosa. Wow. Eso es por eso los niños estaban con la maestra, porque es así, aquí me quedo. Aquí es mi lugar seguro. Sí, aquí mi lugar seguro. Digo, una primaria deberían andar los niños empujándose, ¿no? Y sí, tuvimos que empezar a trabajar. Y si hablamos de niñez, pues tenemos que hablar de padres, ¿no? Y su responsabilidad en todo eso. Hablemos de eso, la responsabilidad de los padres para que el adolescente, el niño, evada el estrés o afronte, evadiendo el estrés, la ansiedad, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los padres? Ahora sí que... Es que es complicado el papel de los papás. Ya ser papá es complicado, ¿no? Sí, yo sí soy mamá. Sí, mucho. Confirmo. Sí, nuestro respeto. Sí, es muy complicado ser papás, pero es mucho más complicado ser papá millennial. Sí, porque hay es una constante búsqueda entre cómo te educo de tal manera de que emocionalmente te sientas querido por mí, pero al mismo tiempo cómo te exijo para que seas productivo. Entonces es un pleito constante en cómo te vuelvo una persona productiva sin lastimar. Porque estamos de acuerdo que a nosotros fue, trabaja, chambeale, sé productivo, sí, ¿no? Dale, si te sientes de verdad. Sí, o sea, tú dale. Sí, y cuando te sientes mal, está bien sentirte mal, pero dale, o sea, tienes que seguir dando, no puedes parar. Y ahorita los papás están buscando un equilibrio que ellos no aprendieron a tener. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo educas algo que ni siquiera sabes si tú lo puedes dominar? O sea, yo he tenido que desaprender muchas cosas, muchas, para poder aprender nuevas, pero algo que sí tengo muy claro son los límites. Sí, y muy no claro. Todos los papás tienen claros los límites, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, o sea, ya es muy subjetivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, es una lucha constante contra la educación tradicional. Y digo, no es tan mala. No. O sea, la educación tradicional no es tan mala. O sea, te da muchas habilidades de afrontamiento. Por ejemplo. De responsabilidades. De maduración, sí. Que ese afrontamiento, al final de cuentas, es ¿cómo resuelves un problema? Pues, o sea, pues resuélvelo. Esa es la educación. Tienes que entrar, ¿no? Sí, la educación tradicional es ¿cómo aprendo a trabajar? Trabaja. Pero los papás de ahora quieren hacer todo por los hijos para que no sufran. Como yo sufrí. Que para que mi hijo no le falte nada y tiene de más. Sí. Porque desmeritamos la importancia de ciertas emociones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nadie quiere sentir tristeza. Es mala, ¿no? Sí, pero ¿por qué nadie? Yo les digo a veces así como que, ¿pero por qué no quieres llorar? Y a mí me gusta mucho llorar. O sea, ¿por qué no quieres? O sea, una lloradita y le sigues. Pero tiene una concepción muy negativa de la tristeza. De ciertas emociones, como el enojo también pudiera caber ahí, ¿no? Claro. Sí, o sea, pero ¿sabes que el enojo, yo he visto como que los que tenemos una perspectiva muy negativa del enojo somos nosotros. Porque veíamos a nuestros papás enojados todo el día. Y no queremos ser eso con nuestros hijos. O sea, ya te enojas. Ya te vas a enojar por eso. Sí, o sea, minimizar, por esa ridícula te estás enojando. Así, y ahora minimizamos mucho. Decimos que ¿cómo se dice? Que apoyamos todas las emociones, que validamos, es la palabra. Validamos. Yo valido tus emociones. Sí, validamos tus emociones, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque, o sea, digo, sí, yo valido que tú estés triste, pero también en la práctica es, bueno, que estás triste. Échale ganas. No deberías estar triste por eso. Okay. Entonces, sí es como muy complicado porque
agregándole esa parte de cómo fuimos educados y lo que queremos lograr y todo eso, nos cae la pandemia. Súmale. O sea, tú sumas la pandemia y entonces dices tú, ¿qué complicación trajo la pandemia? Pues que muchas cosas sobre el manejo de emociones lo aprendemos en la escuela. Ok, en sociedad, pues, con otros. En sociedad. Con los maestros, con los los compañeros. Con iguales, Sí. con maestros. Muchos límites los reforzamos en la escuela. Sí. Pero, por ejemplo, si no lo tuviste, llegas a la escuela y no conoces límites. No los conoces, entonces el maestro es uno más para ti, dices tú. O sea, espérame. Espérame. Sí hay muchas cosas que la pandemia, pues, nos atrasó un poquitín, fue ahí, y le complicó el trabajo al papá. Sí. Porque entonces, ¿cómo le explicas consecuencias a un adolescente si no está recibiendo otro tipo de consecuencias más que las que tú le estás dando? Sí, entonces hay muchas consecuencias que vives en sociedad. Y así nos la vivimos, que fueron 2 años, 3 años de la pandemia. Ay, no sé, pero fueron muchos. No, ya lo archivé. Sí, fue difícil para todos y de por sí ya hablábamos, ¿no? El tema de ser padre es difícil, la pandemia, ahora como maestros que retote también. Y ahora que se enfrenta... Hay mucho amor hay mucho amor, porque les voy a decir dónde no hay mucho amor. En los hogares. En los hogares. No es cierto. En la maquila. Porque ahí no te voy a esperar. Sí, en la maquila ahí no te voy a esperar. O sea, bueno, en la vida real. En la vida real, cuando cualquier sales de trabajo. Un trabajo pues. ya es. No solamente el trabajo, o sea, sí, en la maquila. No, definitivo. Ay, no, pero se entiende, ¿no? Se entiende porque la maquila, es que nosotros estamos educados para la maquila. Sí, claro. Sí. Por eso estamos aquí. Sí, desahogándonos. Aquí soltándolo todo. No, pues es que la maquila es productividad. Sí. Correcto. O sea, es productividad y Números. estás triste. Ajá. Produce, está bien. Produce mientras lloras. Ándale, sí. Produce Felicito, bebé. No, estoy feliz. Produce feliz. Sí, o sea, pero el caso es produce. Claro. Entonces, sí, siempre no te va a esperar, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Si nuestras generaciones no están produciendo. No. Qué buen reto tiene la maquila. Y ahora ahí el reto cae en los líderes, ¿no? Por eso andamos inventando robots ahora que hay que produzcan por Ahí están nosotros. nuestros ingenieros, mira, con la inteligencia artificial. Está curioso que después de que, bueno, no puede esta generación, vamos a echarle a la inteligencia artificial a ver si sí puede, ¿no? Y ahí Bueno, se adelanten las cosas, pero... Es otro tema, pero sí. Otro y es también complicado. Ajá. Ok. Porque hay ahora- muchos cambios sociales. Es que mira, hay algo que en la etapa de adolescencia, que sales de la infancia, entras a la adolescencia, así, hay mucha afirmación de la identidad de como persona, como individuo, se te está formando la identidad con la que vas a salir al mundo real. Y qué difícil, ¿no? Mira, en cuestiones de salud mental es un tema súper complicado. Pero vamos a ponerlo así. Es que no es solo salud mental. Toda nuestra salud está descuidada. Sí. O sea, por donde le busques. Entonces, por ejemplo, yo, bien catedrática. Si te vas a la OMS dice, la salud es el equilibrio entre la salud mental, la salud física, la salud social. Mucha gente no sabe que existe la salud social. ¿A poco hay? Pues que no sabes como que relacionarte en un relacionarte en entorno. sociedad. Tiene que ver con la sería. calidad de tus relaciones. Ok. La salud mental tiene que ver con la calidad de tus relaciones. La calidad de tus relaciones va a impactar en tu salud mental y tu salud mental va a impactar en tu salud física y viceversa. Por ejemplo, si no duermes bien, que es salud física, va a impactar en tu salud mental y tu salud mental. Bueno, o sea, es un... Sí, todo Una es un cadenita. sistema, ¿no? Sí, De lo que es el ser humano. todo está conectado. Pero las personas desafortunadamente queremos verlo como por separado. Sí, interesante. queremos verlo como, no, es que ahí estoy bien, aquí es donde estoy mal. Bebé, ¿cómo te explico? Que no es así. Sí, entonces desde ahí, o sea, ¿cuántas horas están durmiendo diario? ¿Cómo estás comiendo? Por supuesto. Los horarios, de qué te estás alimentando, o sea, sí. Y hay, es muy curioso porque, por ejemplo, el sistema digestivo, o sea, todo lo que tiene que ver con la Todo enfermo. alimentación y demás. El otro Porque cerebro. estoy bien enfermo. El otro cerebro. Sí, de ok. nosotros. Sí, o sea,
Y es muy curioso cuando yo explico emociones en mis clases, porque les digo, es que todas las emociones Terminan aquí y en inician el acá. todas las Sí. vas a experimentar en el estómago, todas. Ok, y hay mucho desconocimiento de eso porque pensamos que es una cuestión Mental. pues, mental, que es ¿no? neural, O sea, nada neural más. y- Sí. No, pero es que no. el ser humano es muy complejo, pero es un sistema, Ujú, al final al de final cuentas. del día. Entonces tú le quitas una partecita al sistema y el sistema pues ya no va a funcionar igual. Entonces el ser humano es eso, es un sistema. Entonces no puedes dejar nada de lado. Y bien, por eso la psicología no es fácil. No, Por pero- eso, aquel que diga, voy a psicología porque está fácil, no, No. es fácil. No, Y porque no tiene matemáticas, puras estadísticas, o sea. Sí, te la vuelves a encontrar ahí, ¿no? Sí, Todo es sí. matemáticas. Y creo que mucho del problema, lo platicamos después de ese corte que vieron, es que queremos soluciones fáciles, problemas difíciles, y acabas de mencionarlo, Candy. Es un sistema complejo. Todo el ser humano es muy complejo, somos seres complicados, pero queremos la respuesta TikTok, ¿no? Para sentirnos Fácil, bien. rápida y eficiente. Y eficiente. Entre más rápida, mejor. Y no queremos batallar, pero no es así. No, es muy complicado. Incluso hay mucha información como de que vas a terapia y como si se fuera mágico. Ujú. Es mucho trabajo. Ir a terapia es un proceso. Yo se los explico así. En el proceso terapéutico, 20% es mi trabajo como Ok. profesionista. Ok. ¿Sí? Pero el otro 80% es tuyo, pues, porque no es solamente entender lo que nos pasa, es aceptarlo y luego aparte cambiarlo. O sea, ahí la Ahí- parte medular es trabajarlo. Sí. Porque luego dicen, ay, estoy yendo a terapia. Y te ven igual. Y dicen, ay, pues ese psicólogo no sirve. Pero realmente por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando estuve dando un tiempo de terapia, me pasaba mucho con papás que, vengo que se me lo arreglen, ¿no? Vengo que arregle todo lo que yo no le he enseñado a hacer. Que le haga un setup por ahí, ¿no? Sí, Como si fuera cambio de aceite del carro. O por ejemplo, hay muchos cambios que la persona hace para sí misma que no va a coincidir con lo que su entorno espera que haga. Entonces, la familia ni parece que vas a terapia Porque esperan. aprendes, Sí. porque aprendes a establecer límites, porque empiezas a identificar lo que te lastima, empiezas a decir, espérate, o sea, así por ahí no va. Entonces, si eres una persona muy dependiente, empiezas a decir tú, estoy haciendo esto, y lo empiezas a cambiar, y tu entorno es, ¿por qué no está cambiando? ¿Sí? Entonces, No, hay algo mal ahí, inclusive dicen, sí, ¿no? entonces es mucho trabajo porque realmente es el diario. O sea, a veces esperamos que un problema psicológico, si así lo quieres llamar, que no me agrada mucho el término, si así lo quieren manejar, esperamos que sea algo como muy claro y muy escandaloso, como muy traumático. Ay, que de niño me pasó eso. Sí, ¿no? sí, es que de niño me rodé por 3 escaleras seguidas. Sí. ¿Sí? Pero no, la realidad es que es el día a día. Entonces, y si ustedes si lo analizan, recuerdas cosas de tu infancia y se las platicas a tu mamá y tu mamá dice, ¿cuánto pasó eso? Y para ti fue... Y por eso dicen nuestros Para papás ti que se les fue evento olvida, ¿no? canónico, así. Sí, y para ella, yo nunca te pegué. No, nunca. ¿Cómo? No te jalé las orejas. Porque precisamente fue un comportamiento bien establecido del diario. Del diario. Común. Del diario. Entonces, Y sabes que lo empecé a ver en mí. Ay, me dicen mis hermanas, yo te Cafecito. acuerdo que hacías esto. ¿Cuándo? ¿Cómo te atreves? Hablaron mis papás así. Y Ya es- empezamos con Y eso. es un proceso natural, o sea, es un proceso natural. Pero sí, cuando hablas con la gente, te das cuenta de que cosas muy sencillas son lo que van causando lo que ahora no pueden lidiar. Wow. Entonces, no hay respuestas sencillas. Somos un sistema complejo que vivimos en un entorno complejo. Y que para poder entendernos tendríamos que entendernos como sistema y aparte entender nuestro entorno. Como Es tal. mucha chamba, Es muy- suena mucha y- chamba. y pensamos en Yo bien eso. emocionada. O sea, Mucha chamba.
Y qué flojera cuando hablas de chamba, ¿no? O sea, la verdad, ¿cuántos? Pues es que no es que flojera, o sea, destapas la cajita y dices, ay, no, mejor abrir la estoy caja de así. Pandora. Y deja tú, o sea, abres la caja de Pandora y dentro de esa caja hay más cajitas. Hay cajitas, O sea, ¿y hay por dónde cajitas, empiezo? o ¿Y sea, por Ay, ¿por dónde? dónde empiezas? ¿Y por dónde iniciar? Estaría bien decir que por tener la voluntad. Un día sí y otro también. ¿O por dónde? No es necesario. O sea, me voy a escuchar muy mal. Creo que el clip se va a salir así. Échale. Sí, o sea, O sea, voluntad no. Ay, ¿eso qué? No, mira, es que puedes tener la voluntad y no necesariamente lograrlo rápido. Ok, O sí. puedes tener la voluntad y no estar listo para hacerlo. Ok, también. claro. Es decir, tú puedes identificar, esto está mal. O sea, Sí, claro. yo debería cambiar esto, Pero bueno, todo bien. pero sigue sirviendo. Es funcional. Es funcional. Mira, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me encantaba. Porque Funcional. y hablábamos, por ejemplo, de por qué hay tantas. Me acuerdo mucho del ejemplo, Candy. Ay, ¿cuál de todos? Sin nombre, sin nada, pero de por qué muchas personas toleraban una relación tóxica o violenta. Justamente eso se Sí. me vino a la mente. Sí. Porque les funciona. Es funcional. Yo lo pongo mucho el ejemplo en clases. Desafortunadamente, queremos entender a las personas desde fuera, desde nuestra perspectiva, desde lo que creemos que es correcto, desde lo que se nos ha enseñado que es correcto. Es nuestro marco de O sea, referencia. es juzgarlas. Sí, Desde sí, nuestro sí. Ajá, marco. sí, claro. Pero pues es al revés. O sea, tienes que ver cuál es su marco, qué es lo que aprendió, cómo le está funcionando, qué obtiene. Tienes que ver a esa persona. O sea, a esa persona, no al revés. Y sí, el ejemplo de las personas que viven ciclos de violencia es muy práctico, es muy fácil porque tú estás de fuera y dices, amiga, date cuenta. Ya Sí, claro. déjalo, ya Sí, déjalo. sí, Y lo, sí, lo- sí. todavía termina un día con él y tú sí, qué qué bueno que terminaste con él, sí. Y al día siguiente vuelven y tú, ¿qué está? Pero es porque no estamos entendiendo las necesidades de la otra persona. Claro. Entonces la otra persona va a estar ahí hasta que deje de ser funcional. ¿Qué quiere decir? Hasta que eso que obtiene ya no lo obtenga. Ya Wow. lo tenga. Y en ese momento va a ser así. O sea, el tocar fondo. Sí. Sí, el ser quitarle fácil. Sí, eso, o sea, es que tú no puedes hacer que la otra persona toque fondo más que ella misma, pues. Sus propias situaciones. Entonces Ajá. sí debemos entender, pues, funcional. ¿Por qué tienes un adolescente y dices tú, ¿por qué no te activas? ¿Por qué no haces nada? Mijo, por favor. Pero sigue obteniendo cosas. Sí, claro. Algo, no, O sea, nada le falta. Ajá. Sigue obteniendo cosas. Y cuando se las quita, ahí entra Ahí viene el choque. Ahí viene el choque. Entonces a un adolescente tienes que aprender incluso a negociar con él. Porque Sí. tiene que aprender a identificar, ok, si hago esto, puedo obtener aquello, Ajá. pero que me conviene más, Ajá. esto o aquello. Ajá. Sí, es una negociación muy interesante. Y hablas Tip del- para los papás. Sí, el papá millennial, ahorita mencionabas que queremos este equilibrio entre no lastimarte, pero que aprenda responsabilidad. Porque pues, yo recuerdo que nunca negociaron conmigo, ¿no? O Yo sea, ya ando viviendo la adolescencia a los 4 años. sí, o sea, ya negociando, Ya pero me ando mira, volviendo la haces esto y lo experta. haces y Sí. pues, se acabó, ¿no? Podría parecer que no lo hicieron. Ok. Podría parecer que no lo negociaron, pero en algún momento tus papás te dijeron, pues tú sabes. O sea, ok. tú sabes si lo haces o no. Tú sabes si lo Sí, haces claro. o no. O sea, y tú decidiste hacerlo. Y entonces no funcionó y tú fue tu decisión. O sea, Sí. te enseñaron, pero no te enseñaron así de Vamos a sentarnos, sí, no. Ajá. No, ok. No, además, ¿sabes qué pasa? Esos rollos son como muy gringos. El de vamos a sentarnos y platicar. Y platicar, sí. Ah, Es como que- cuéntame, ¿qué te pasó hoy en la La escuela? cultura mexicana somos muy diferente y Pues sí, muy extraños. somos muy divertidos. Somos Sí. muy funcionales, ¿sabes? A mí me encanta la serie de Malcolm en el medio. Yo soy Lois. Así, yo soy la Lois. Todas las mamás Y- mexicanas son Lois. Sí. Curioso, porque esa es parte de una realidad que la gente no quiere ver.
Correcto. Eso es parte de una realidad. De hecho, dicen que Malcolm, el del medio, fue más exitoso en México porque nos identificamos más con la Sí, familia de bajos recursos, mamá 100% controladora, gritona, Ey, papá ey. disociado. Sí, el papá sí decir. Sí, lo que tu lo mamá que te diga. No, entonces, y recuerdo, y ahorita que mencionaban, por ejemplo, que uno quiere pues afrontar los problemas con trabajo. Hay un episodio muy en común que el Dewey, el niño chiquito, Sí. rompe algo, Una figurilla de cerámica. y que le dicen, vamos a trabajar hasta que te sangren los pies y sientas el dolor. Y salga la culpa. Soy yo, ándale. Ese es el capítulo Que van al rancho. que van al ¿no? rancho Sí. donde trabaja el Frank. Sí, Loto, Loto. Y ahí anda el Y niño. yo digo, ¿quieres conocer a la familia millennial? Hasta mexicana, ahí está, ¿no? O sea, muchas de las cosas. Ya es muy común. Sí, desde sí, siempre. ajá. Fíjate que, por ejemplo, la familia mexicana es muy matriarcal. Sí, todavía a la fecha. Sí, yo todavía Sí. a veces pregunto, Sí, lo soy. ¿quién manda en tu casa? Mi papá. Y yo, Sí, mi mamá lo deja. Sí, sí, mi mamá dice que sí. Mi mamá Y, dice muchas, que sí. y el hombre no tiene problema con eso a veces, o sea, estamos bien conchas. Ya lo hemos dicho antes. Y es parte de una cultura, al Sí, final de cuentas. sí, matriarcal, Entonces, totalmente. es parte de una cultura y la verdad es que no debemos de aprender a entender la cultura. Y a veces, sobre todo las nuevas generaciones, no quieren entender la cultura de la que vienen. Les cuesta trabajo entender la cultura de la que vienen. O sea, A ver, me voy a sincerar aquí. A mí me cuesta trabajo mucho el tema de la familia mexicana. Porque es así que... Cuéntame más. A ver, dime más. ¿Y cómo te hace sentir? No, honestamente yo fui alguien que salió de su casa a los 28. Me hubiera gustado salir desde los 22, pero... Y no sé, que quisiera regresar. Y No. Pero era de que tienes que estar en casa hasta que te casas, te vas. Ese tipo de situaciones, no... Bueno, vamos a sincerarnos, yo estoy en casa. Por ejemplo, la verdad, ahora que lo pienso, era menos gastos. Es que es muy... Me salía más Sí, es barato. muy práctico. Me salía más barato llevarme bien con mi mamá. Sí, pues con ¿Qué el me roomies, costaba? ¿Qué ¿no? me costaba? No. Mira, yo me salí a los 18 porque me fui a estudiar. Ajá. O sea, aprendí mucho de independencia y todo lo que tú quieras estudiando. Regresé. Estuve unos años en casa, luego me salí unos 2 años y fui y probé la libertad. Ajá. Y me gustó. No, porque regresé. Y luego regresé. Y después me volví a salir. Y yo creo que mi mamá, no sé por qué me sigue aceptando de regresar. Va a volver, dice. No, pero por ejemplo, aprendes a poner muchas cosas como en perspectiva. Entonces, por ejemplo, yo lo vi así. Las 2 veces que regresé, yo lo miraba así. Yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana. ¿Sí? Ok. Y regreso a mi casa a las 8 de la noche. Uy, Entonces, ¿para qué estoy pagando renta? no me sale. No conviene. Ya se convierte en un tema más objetivo, funcional, así ya a esta edad, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo sí fue así como que... luego, por ejemplo, todo el día de 6 a 8 trabajando. En mi trabajo me toca... Es desgastante, aunque no claro. parezca. Es No, desgastante. sí lo es. Sí. Es cansado dar clases, es cansado escuchar tantas cosas. Problemas, situaciones. Entonces, llegaba yo a mi casa a las 8 de la noche sola. ¿Y luego qué haces, pues? La mente. Con todo eso. ¿Qué haces? La O sea, mente. ¿cómo te distraes? ¿Cómo lo sacas? O sea, y en casa de mi familia, yo llego y está mi mamá. El chismecito. Antes de El dormir. chismecito, claro. O llego Cafecito. y mis sobrinos, llego y mis sobrinos, tía, ¿cómo está yo? Ay. No, Entonces, la curita del día. sí, entonces... No, venía a vivir con mi hermana. Ay. La primicia. ¿Y tu hermana ha sido qué? ¿Qué? Padre, Ya, le pueden echar la culpa a Candy. Entonces, hay muchas cosas que son en perspectiva. En perspectiva, Sí, claro. sí tienes que... Lo que te funcione bien. Y volvemos al tema. Y a veces nos falla eso, porque otra vez estamos esperando expectativas o cumplir expectativas externas y no buscar lo que realmente nos puede dar un poco de tranquilidad. De equilibrio. De equilibrio. Estamos muy confundidos. O sea, a mí no me da risa, pero sí me entretiene. Ajá. No, cuando yo veo que la gente persigue mucho la felicidad
Estamos obsesionados con eso, ¿no? En redes. Es una obsesión por la felicidad. Y yo a veces les digo, la felicidad no existe. Y es que, ¿cómo me destruyes esa ilusión? Y Sí, digo, es mi propósito de vida, ser feliz, ¿no? Porque eso venimos de la vida. Exacto. Ser feliz es mi propósito. Y ponemos el ser feliz muy desfasado de lo que realmente debería de ser. Claro. Entonces, la gente quiere estar alegre todo el tiempo. Estimula. Por eso, y regresamos a lo que decíamos ahorita, por eso la gente desmerita mucho la tristeza. Ujú. Porque no... Pero ¿cómo valoras la felicidad Si no si no has conoces la experimentado la tristeza? Pero la gente quiere ser feliz. Y les digo, ¿sabes qué es ser feliz para mí? O sea, para mí, Candy Cobos, ser feliz es encontrar equilibrio. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que aprender que la tristeza es natural. Tienes que aprender que enojarse es natural. Y podría sacar otro tema de ahí, porque entender las emociones es complicado. Pero tienes que aceptar que todo eso es parte de ti y que no es algo nuevo. O sea, las emociones, el entender todo este equilibrio, cómo tienes que experimentar todo eso y que tienes que permitirte experimentar todo eso, es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. O sea... ¿Para bien o para mal? Aquí está. Sí, o sea, Somos lo que vivimos. Qué importante la palabra de permitirte tus Llorar. emociones. Por ejemplo, Sí, muchas personas en situaciones bien difíciles de duelo, la pérdida de alguien cercano, no se permiten el dolor, no se permiten llorar. Es que, o si lo están viviendo, el entorno, o sea, el ambiente de la sociedad es ya deberías de superar. Ay, cómo me choca cuando dicen, Ya no le llores a eso. a él no le gustaría verte así. Ay, digo yo, ¿para qué se muere? Ese chantaje emocional que... Si no me quería ver, ¿para qué se muere? O sea, ¿para qué me haces? Sí, entonces el permitirte todo eso es algo muy importante porque entonces comprendes lo que realmente es la felicidad y es un equilibrio en todos los aspectos. Y retomas lo de la salud, pues, o sea, es un equilibrio, la salud es equilibrio. Pero la gente, desafortunadamente las personas, estamos obsesionadas con la felicidad. Y desmeritamos muchas emociones y no las entendemos. Y cuando les digo, es lo que nos tiene aquí, no solamente es ahorita nuestra vida, es como especie. O sea, este rollo de las emociones y el cómo las emociones nos han permitido sobrevivir y cómo hemos sobrevivido tantísimos años, es porque nos ha permitido evolucionar como especie. Entonces el miedo te permite protegerte. Inclusive en la pandemia para acá, facilito. Sí. O sea, el miedo te permite protegerte, la tristeza te permite reestructurarte y comprender, la alegría te permite, o sea, te permite disfrutar, te permite gozar, te permite la esperanza, te Es permite... que la dopamina es tan... Sí. Pero Tan adictiva. Lo peligroso de esa dopamina es cuando la obtienes rápido y se te va rápido y se te vuelve adictiva. Sí, ya sé. Videitos de TikTok. O sea, Sí, es como... el café. El café. sí, Epa. Con el café no. Y ese es Con el otro. café no. Y eso nos lleva a eso, defendemos nuestros vicios, ¿no? Eso que me genera dopamina, sí, o sea. No, y es entendible, pero como te digo, o sea, perseguir tanto algo que no entendemos nos lleva a nunca alcanzarlo. Ay, ahí estamos en esa carrera de ratas siempre, ¿no? Sí, o sea, Buscando algo pobrecito que... del hámster, o sea, somos un hámster en un mundo, y el mundo es nuestra rueda. Sí, no, somos nos volvemos un ciclo Sí, de ahí algo que no estamos entendemos ciclados. y por eso aprendemos a evitar. pues sí, ¿para qué lo afronto, no? O sea, Sí, o sea, evito la tristeza porque no me va a llevar a la felicidad. O sea, evito la tristeza porque evito a esta persona porque me hace sentir triste, entonces mejor lo evito. O porque me enoja, entonces lo evito porque no es bueno enojarse, porque si estoy enojado no puedo ser feliz. Y vámonos con las situaciones familiares. Evito tocar este tema, evito este familiar, afrontar estas situaciones y ahí estamos, ¿no? En ese círculo. Y nadie está exento. No, es un rollo. Pues muy es que no, complicado. nadie nos enseña a manejar las emociones. Y bueno, es que Bueno, otra vez la no. terapia, pero casi nadie va a terapia, pues No, es como... y ya está cara. Y ya está cara.
O sea, entiéndanos, tenemos que comer los Sí, psicólogos. también, y la vida es Sí, cara, claro. ¿no? No, y es que la demanda subió tremendo. También. Sí, tremendo, o sea. Digo, no es parte de eso también, así que sí. Sí, por ejemplo, en mi caso familiar, algo que nos super ayudó a llevar ese tema tan difícil que se volvió el cambio niñez-adolescencia fue la terapia. Ujú. Y fue una terapia y estar bien constantes. Sí, Claro. Porque o sea, ahorita van ya 3 años de terapia cuando nosotros creíamos como de, 6 meses. 6 meses Hace poco me y dijo- está arreglado el asunto. Hace poco me dijo una muchacha, es que yo he ido a terapia y no me ha funcionado. Yo, ajá, ¿cuántas veces fuiste? ¿Fui 2 meses? No. Y yo así de, ¿cómo le explico? Sí, está difícil y bueno, aquí en serio no existen soluciones fáciles a ningún tema de todos los que hemos hablado esta mañana. Tendríamos que desmenuzar cada uno de ellos, que ahora sí que te hace funcionar, que no, el tema de evitar las emociones, cómo entender, todo es un mar de información. Mira, hay un libro que les voy a recomendar. Ok. Muy bien. Está fácil de leer. Es como bastante teórico, pero está muy fácil de leer, la verdad. Ajá. Cualquier persona lo puede leer. Se llama Pilares de Salud. Ay, es que me acuerdo si es ejes o pilares de salud mental. Ok. Pero el autor se llama Gastón de Merceville. Se escribe Gastón de Merceville. Tiene nombre de escritor. Sí, Sí, claro. Está bien. Sí. Quiero que sea escritor, ponle ese. Sí. Está muy fácil, ¿no? Sí, Pero, sí, ¿verdad? sí. Está muy padre. Yo así que, ay, Sí, Gastón. como que quiero leer. Sí, como que se te antoja leerlo. Como Pero, que sí sabe lo que va a decir. Sí. como que él tiene cara de primer mundo. Ah, sí. El nombre de primer mundo. claro. Sí. Ese libro, ese autor dice que para alcanzar la salud mental Ujú. existen 3 componentes principales, 3 pilares o 3 ejes principales. Que de ellos puedes sacar un montón de información. 1, autoestima. Wow. Ujú. Ese ya es un tema. Ya para empezar. Ya es autoestima. Ok, ahí va el segundo programa. Ese es la autoestima. El segundo es habilidades de afrontamiento. ¿Cómo resolvemos? ¿Evitamos Ujú. o buscamos la productividad? O al toro por los cuernos. Sí, o sea, ¿cómo afrontamos Ajá. problemas? Y el último, y yo creo que es el más interesante de todos, es el afecto. El afecto en cómo damos y cómo recibimos afecto. Entonces él Ok. dice, estos 3 componentes deben estar en equilibrio. Si uno se desfasa, entonces nuestra salud mental como que tambalea. Ah, ya. Pero también estos 3 están interconectados. Si uno se trabajan los otros 2. Ok. Porque ¿cómo refuerzas la autoestima? Con el afrontamiento. Ujú. Ujú. No creas. Soy capaz. Sí, las personas a veces creen que es que yo te quiero mucho. No es cierto, no. Recuerden que tenemos que construirlo desde la persona. Entonces, por ejemplo, yo lo veo mucho en los chamacos de que traen calificaciones pésimas y luego evalúas autoestima académica y pues no hay. Ujú. Pero entonces, ¿cómo entrenas o cómo desarrollas esa autoestima académica? Bueno, tiene que afrontarlo. Ok. Tiene que buscar la forma de mejorarlo, tiene que buscar la forma de enfrentarse a esa situación y que cuando esa situación no funcione, entender por qué no funcionó, pero cuando funciona, va a reforzar. Entonces, Ujú. Y ahí va Claro. creciendo el Sí, Es como que este es el caminito. El caminito. Ok. Y ese autor, está muy interesante el libro, está muy fácil de leer, Padre. te explica muy bien qué es cada componente, cómo es cada componente. No te va a decir cómo entrenarlo propiamente, pero sí te puedes dar muchas ideas Ok. de cómo de trabajar. por dónde va el asunto, O sea, por ¿no? ejemplo, ahorita que dices autoestima. Autoestima en los adolescentes. Qué difícil. No te vayas tan los adolescentes. No. Autoestima en los adultos. Sí, claro. O sea, pero por ejemplo, de ¿cómo empiezas a formarte una autoestima desde esa parte? Cuando todos los papás te dicen, vas creciendo y estás creciendo todo deforme. No sé, así como que vas agarrando formitas apenas. Y te van resaltando, no sé, los defectos ok, físicos, cosas Sí, así. de hecho, tú ves, un niño de 4 años tiene la autoestima perfecta.
De 4 años. Sí, Mi princesa, por ejemplo. Sí. Hasta que entra al kinder. Quiero Claro. volver. Sí, la autoestima. Hasta que entró el kinder. Perdón, familia. Pero la autoestima la forma la familia. En la infancia. Sí. Infancia. Y es que pensamos, es que en la adolescencia, no, bebés, en la infancia. En la Desde infancia. entonces. Wow. Sí. Entonces, cuando tú eres niño, eres perfecto y todo te aplauden y eres maravilloso. Ujú. Y sales al kinder y en Sí. el kinder encuentras otro tipo de niños. Y entonces los papás empiezan a decir, esto no está bien porque no cumple con la expectativa social. Oh. Y dices tú, pero eso me lo festejabas porque ya no Ajá. está bien. Ok. Y empieza la revolución. Dios a la torre. Sí, Más Está razones aquí pa- cayéndome el 20. Más razones para pensarla. Sí. Entonces, un montón de cosas. Entonces, o por ejemplo, cómo un papá construye autoestima si ni siquiera él. Si ni siquiera la tiene. Es muy Ajá. complicado. ¿De dónde? Es que es muy complicado las relaciones Ujú. con personas y luego personas a tu cargo. Es otro tema, ¿no? Pero, ¿cómo se atreven a darme una persona a mi cargo? Sí. No. Y luego te das cuenta que no es para ti. Te das cuenta o sea, que no sobreviven cochetos. No, Ay, no. Conchetos y- sí, ¿Viste, verdad? y pizza. Sí, pizza. Porque no aguantan. No aguantan Sí, nada. creo la salud mental es un tema complejo, ya lo dijimos, difícil. Que queremos que este contenido, yo creo que sobre todo poner la semillita ahí de, ¿sabes qué? Hay algo en mí, hay Sí. que buscarle. Y es algo que se trabaja toda la vida, ¿no? Sí. Definitivamente, mira, una gran ventaja del ser humano es que siempre puede cambiar. ¿Ok? Eso sí. El único momento en el que ya no puedes cambiar es cuando te moriste. Porque ya no existes como en este plano En este material, ¿no? Entonces, pero la realidad es que el ser humano es cambiante. La personalidad es cambiante. La salud mental es cambiante. La física. O todo. sea, cambia. Entonces, es una gran ventaja ser un ser humano. Estar vivo. Sí, estar vivo, o sea, estás vivo, tienes la posibilidad de cambiar. Ajá. El rollo es que es mucho trabajo. Sí. Claro. Sí. Y no es gratuito, por supuesto. No es de la noche a la fácil, mañana. No es de la pero noche a la vale la pena. mañana. Vale la pena intentar. Sí, porque vas a encontrar lo que realmente es la felicidad. Ujú. Ok. O sea, vas a encontrar lo que realmente significa ser feliz. Párate. Entonces y vas a quitarte muchas preocupaciones que no necesitas. Te vas a relajar con muchas otras cosas. La verdad es que, por ejemplo, en cuestión de los papás millennials, fíjate, están tan preocupados por la productividad laboral que ven el ser papá como productividad también. Sí. Ok, sí. Bien triste, ¿sí o qué? Sí. Tal vez yo no tanto, pero sí me ha tocado muy en el entorno de. Y los tienes en preescolares. Y Don- súper. No, sí. Sí. Donde quieres que hable chino, mandarín, inglés, y ya. japonés. Y si se ponía la maquila de una vez. De una que vez. se Cuando yo vaya. vi la retícula del kinder, yo dije, pero pues no te enseñan a pintar y recortar. aquí nomás, ¿Dónde están es como- tijeritas tres? Y, oye, yo una vez leí así un comentario, no voy a decir, pero yo leí un comentario que decía, ¿alguien conoce un psicólogo para una niña de 5 años que no ha aprendido a leer? ¿Qué? Y yo, bebé, o sea, Me lleva la fecha. yo todavía no sé. Yo batallo todavía. Ajá. Este rollo, hasta ahí exigimos. Estamos mal. amiga. Sí. Papás millennials, otro tema. No, o sea, y que los niños salen del kinder, te duran 6, 7 horas en el kinder y luego los metes a otra A la guardería, otra actividad. Pero también es mucho de los papás Sí, lo que de menciona. evadir la responsabilidad de criar. De tenerlo en ¿Crees? la casa. ¿Crees? Ajá. Que porque lo llevas a esto, al otro, lo estás creando bien. En realidad estás evadiendo el tiempo de convivir con tu hijo. Sí, y luego había en los 2000 se usó mucho el término de tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Eso es tiempo. Ujú. O sea, dale productividad. tiempo, dale Sí, es tiempo. como, O sea, vente a lavar los trastes conmigo. ¿cómo Y así, determinas, es como- ¿cómo determinas si el tiempo es de calidad? Ajá. O sea, ¿calidad para quién? ¿Para ti? ¿Para el niño? Porque estar ahí existiendo en el sillón mientras que él cualquiera. está viendo la tele y tú en el teléfono. Pues no. O sea,
es muy complejo. Temas complejos. O al revés, tú estás viendo la tele y los niños ven el teléfono, ¿no? No, ¿Qué ahora? Más que aclarar dudas aquí, yo salieron más. yo vine a dejar Sí, dudas. salieron más dudas por ahí. Sembrando dudas. A Sí, ver, pero échale. es cosa perfecta para más programas, ¿no? Este Más capítulo contenido. se llama así, Sembrando Dudas. Sembrando dudas, así se le va a quedar. dudas. Y bueno, ya 1 hora del programa, Candy, muchas gracias. bárbaro. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, muy bien, Qué a gusto. bueno. Qué bueno. Y esperamos que Nosotros ustedes también lo hayan disfrutado, porque sí, fue como una introducción a todos estos temas, a todo lo que puede ser. Todos y nuestros temas son introducciones a otros sí, a temas. otros temas, y es necesario hablarlos y afrontarlos, Sí. ¿no? Entonces, gracias por verlos, ahí nos vemos en el TikTok como siempre. Una última reflexión, Candy, que nos quieras dejar ahí Uy. para el clip, ahí, para de cualquier tema, ya sea a los adolescentes, a los jóvenes, a los papás millennials, esta última reflexión que te gustaría. Ay, caray, que, o sea, es que, mira, así. Sí, yo sé, hablamos de todo, Sí, yo claro. sé. Yo estoy tratando de buscar una. O sea, estoy tratando de buscar una. Yo creo que hay que aprender a conocerse. Hay que aprender a conocer lo que sentimos, lo que somos y lo que podemos ser. Entonces hay que empezar a trabajar mucho en esos 3 pilares. La verdad es que mi recomendación es compren ese libro. Ese. Sí. ¿Cómo se llama? Dijiste, mencionaste. Ay, Bueno, el autor. ¿Pilares o ejes? Es que no me acuerdo, creo que es ejes de salud mental, de la salud mental. Pero el autor es Gastón de Merceville. Ok. Se escribe Merceville. Para que lo busquen por ahí. Sí, entonces yo creo que como reflexión sí les podría decir, trabajemos, porque nadie está exento. Trabajemos esos 3 pilares, estos 3 ejes que son muy importantes: autoestima, afrontamiento y afecto. Entonces, no le tengamos miedo al miedo. A La sentir miedo. triple A. Autoestima, afrontamiento. La triple A. La triple A. Sí, no lo había pensado. Ok. Pero sí, no le tengamos Perfecto. miedo al miedo. O sea, al final de cuentas, todo aquello a lo que le tengas miedo y le saques la vuelta, se va a hacer más grande. Te está esperando ahí nomás, haciéndose más grande. Sí, a lo único que le debes de tener miedo es a caerte a un 3er piso y fracturarte todo. Sí, pues, Sí, la sobrevivir realidad a esta objetiva es sobrevivir a la caída, No, ¿no? la verdad es que sí. Si les puedo dejar una reflexión es: no le tengas miedo al miedo. Wow. Aprende a conocer tus emociones, a vivir tus emociones, a reconocer tus emociones, porque cuando aprendes a trabajar esa parte de ti, entonces puedes entender el autoestima, el afrontamiento, puedes entender el afecto y cómo el afecto tiene muchas manifestaciones, no nada más una. Y puedes entonces sí buscar el equilibrio para poder ser feliz. Excelente. Gracias, Candy. Thank you. Qué buena reflexión. Sí, no, muchas gracias y gracias por tu tiempo que nos has dado. Placer. No, excelente. Y amigos, ya saben, ahí apóyenos en todas las redes. Ahí cuando les aparezca el clip, yo sé que les va a gustar. Síganos en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, estamos en todos lados. En todos lados. Sí. Síganos. Síganos. También si nos ven, nos saludan y todo el show. Y les agradecemos por estar en un programa más. Esperen todo el contenido de esta semana. Y bueno, Candy, muchas gracias. No, Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, por estar Nancy. aquí. No, Otro gracias, programa más, gracias. 18. Otro programa más. Nos estamos viendo y contamos contigo para otro. Claro que sí. Muy Excelente. bien. Para hablar de alguno de los 1000 temas que Ay, tuvimos. Sí, uno nada más. Uno. Uno Esta fue la de ellos, introducción. uno de ellos. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en el próximo programa. Nos vemos. Nos Bye. vemos. Bye. Adiós.